Hola a todos, bienvenidos al Laberinto de Divisas. Les saluda José Ricardo Ortegain desde la perla del mar Adriático, Dubrovnik, en la República de Croacia. Y el día de hoy, jueves 14 de febrero de 2019, voy a explicar cómo se maneja exactamente Osiris Ragnarok. Voy a detallar toda la data, los trades y esencialmente explicar cómo se desarrolla el modelo de tal forma que puedas lograr 1500% con el capital mínimo viable de $2000. Puede ser 2000 euros, 2000 libras esterlinas. ¿Entiendes la figura? Muy bien. Como siempre, todo el contenido de estos videos es de carácter educativo, por ende, no constituye asesoría financiera privada, ni tampoco es una oferta de compra-venta para que vayas y te compres cualquier tipo de activo electrónico. Así es, empezamos. La razón por la cual grabo este video es esencialmente para un grupo de conocidos, amigos y algunos que tienen interés en América. Como saben, vivo en la parte del mar Adriático, que es Dubrovnik. Es una parte de la República de Croacia que, bueno, muchos años atrás era considerada la República de Ragusa. Y como dato curioso, es el primer país en reconocer la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay diferencias acerca de si fue realmente Marruecos, pero la República de Ragusa, Dubrovnik, es la que realmente inicia todo el movimiento de independencia de los Estados Unidos. Entonces, quiero hacer esto como un movimiento de independencia, no tanto con el tema de libertad financiera, pero independencia de la ignorancia, e independencia de el día a día que vives y de lo que realmente se puede o no se puede hacer con Forex. Realmente, como cualquier otro negocio, tiene sus altas y sus bajos. Y la idea es que tú conozcas diferentes técnicas bajo diferentes condiciones y cómo posicionarte. Y es lo que vamos a hacer. Ahora, 3 puntos que voy a cubrir en este video esencialmente. Primero, ¿qué es Osiris Ragnarok? 2, ¿cuál es la ventaja competitiva al operar Forex? Y 3, como expliqué al inicio del video, cómo generar 1500% con $2000, que es el capital mínimo viable. Y este concepto de capital mínimo viable también lo voy a explicar porque es importante entender la diferencia entre capital y capital mínimo viable, que no es lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a pasar directamente a la parte de los modelos en diferentes cuentas de MyFXBook. Toda esta información es académica, es lo que va a pasar. Pero muchos dicen, bueno, pero si es una simulación, ¿qué me estás vendiendo? Si fuera una cuenta real, eso tampoco significa que vas a lograr este tipo de retornos. Una de las reglas del CFTC en Estados Unidos, ¿quieres saber un poco más del CFTC? Utiliza Google para que entiendas. Pero son estos entes reguladores en Estados Unidos. También está la National Futures Association, NFA. Todos tienen una regla y a nivel europeo también. Rendimientos en el pasado no son garantía de rendimientos en el futuro. Por ende, cuando alguien me critique y me dice, bueno, pero ¿qué me dices? Es una demo. No importa, es un estudio estadístico que busca probar en el momento que ocurrió el desarrollo de una estrategia. No es como un backtest que utiliza data histórica, pero vas 10, 20, 30 años al pasado. Esto realmente fue lo que sucedió en el 2018, a partir de mayo. Este es el caso de el modelo. Y todos estos enlaces los voy a poner en la descripción del video para aquellos que quieran seguir y verlos. Pero recuerden, nuevamente, rendimientos en el pasado no son garantías hacia el futuro. Este video se trata de explicar qué estoy trabajando, cuál es mi parte académica y cómo esto se puede llevar a la realidad y el capital mínimo viable necesario para lograrlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces voy primero a enseñar las cuentas. Este es el caso de la cuenta de... Aquí está la cuenta que hablaremos de 1500%, aproximadamente unos 9 meses. Muy bien, capital mínimo viable, $2000. Aquí se utilizan pares del dólar americano. Eso lo podemos ver acá en la sección del Summary. Podemos ver todas las monedas operadas y aquí vemos toda la composición. Los 7 pares del dólar americano. Para establecer la referencia de riesgo, el modelo de Osiris Ragnarok tiene un modelo de riesgo que va del 1 al 10. Esto fue realizado con capital de riesgo 4 de una escala del 1 al 10 para que estemos anuentes de eso. Aquí, por supuesto, paso a este siguiente modelo. A ver si lo tengo aquí. El siguiente modelo es el mismo
con pares del dólar americano, pero aquí vamos a tener entonces un capital de aproximadamente 50.000, porque es para gustos los colores. Están las personas que tienen $2.000 como aquellos que tienen 10, 25, 50 y $100.000. Eso va a variar. Cada persona, cada individuo tiene diferentes objetivos financieros en su vida. Aquí con el capital de 50.000, nota que ya no hablo de capital mínimo viable, hablo de capital de 50.000. Esta persona aproximadamente en unos 9 meses consigue, con un riesgo de 50% de su capital, un retorno automatizado de 25,86%. Cabe señalar que todo lo que estás viendo es totalmente automatizado a través de la plataforma de trading MetaTrader 4. Ahora paso al siguiente modelo. Los siguientes dos modelos que voy a mostrar son con cruces. El cruce quiere decir aquella combinación de moneda que no tiene como base el dólar americano. Usualmente nos podemos referir a el euro contra la libra esterlina. EURGBP es un cruce. Y aquí vemos también en capital de $30.000, un estudio nos arroja que con un 67% de riesgo elevado, automatizado se logra un 43,68% en un periodo aproximadamente de 14 a 16 meses. Pero recordar, totalmente automatizado. Eso quiere decir que usted realmente no tiene que saber nada de análisis técnico ni análisis fundamental. Y finalmente, con un capital de $50.000, el estudio nos arroja con un riesgo estimado aceptable, 31,79%, un retorno total automatizado en un periodo igual de 14 a 16 meses, operando únicamente cruces, 34,55%. No se necesita saber absolutamente nada de mercados financieros, porque la estrategia lo hace todo. Ahora bien, voy a regresar aquí al inicio y voy a explicar qué es Osiris Ragnarok. Osiris Ragnarok viene de la familia de los Expert Advisors, o lo conocen usualmente como robot de Forex, de la familia Osiris. Osiris Genesis y Osiris Ragnarok. Osiris Ragnarok es un modelo avanzado de la matriz que diseñé durante el Brexit, durante julio de 2016. Básicamente, aquí en este gráfico lo voy a explicar. Funciona con 5 niveles en composición de martingala. Quiere decir que vamos en contra de la tendencia. 4, 5. Aquí no hay un orden específico, solo estoy haciéndolo visual. El grid es lo que se llama la canasta de posiciones que va en contra de la tendencia. Son 5 operaciones. Esas 5 operaciones, aquí las voy a marcar antes de empezar el estudio. Esas 5 operaciones llevan diferentes niveles de lotaje. En nivel 4 de riesgo, el primer nivel es 0,84, o sea, 8 mini lotes. Posteriormente, 1,08. Un lote estándar y un poquito más. Y la tercera operación del grid es 1,32. Un lote estándar y un poquito más. Eso es la combinación de los primeros 3 niveles. Para que puedas lograr este 1560% con el capital mínimo viable de $2.000, el periodo en el cual se logra eso arroja la siguiente información. 40 operaciones, de las cuales una fue pérdida, uno es trade de seguridad, y eso lo voy a explicar en un próximo video. Y los próximos son 40 trades exactos en los cuales se condensa el retorno, se logra ese retorno en solo 40 operaciones. Hay que recordar, no olvides, tú estás aquí para ganar dinero, no para regalarle dinero al mercado ni al broker. Eso quiere decir que no es el que más opera o el que más posiciones tienes, sino las posiciones exactas que se tienen que lograr en el momento preciso. La composición de esos trades, ahora lo voy a enseñar. Vamos a pasar aquí. Aquí está la composición de los trades. Aquí vemos el historial, 42 trades. En este momento no hay operaciones nuevas. Y así se ve en 2019. Pero este es todo el movimiento a partir de mayo de 2018, que es cuando empieza el modelo a funcionar adecuadamente. Hay que recordar que como en cualquier negocio, no todos los meses hay ingresos. Pero sí hay un periodo que podemos utilizar como una especie de forecast, pronóstico, para establecer una idea de dónde son los meses y qué es realmente lo que tenemos que hacer para maximizar. Por eso necesitaba esta data para poder saber qué es el proceso y dónde se pueden originar los movimientos importantes de ganancia. Entonces, en esos trades, hay una serie de trades muy importantes que, si lo vemos en el historial,
van a enseñarnos cómo se logra este retorno. Entonces, para finalizar, ¿qué es Osiris Ragnarok? Osiris Ragnarok no es más que un modelo de martingala de riesgo definido, porque en todo momento sabemos qué va a suceder, cómo lo tenemos que hacer y el riesgo que tenemos al hacerlo. Y de una vez voy a contestar el término capital mínimo viable. Capital mínimo viable aquí lo que quiere decir que estos $2.000 es lo mínimo que podemos utilizar para que esto funcione. Como pensar en un producto de venta viable, el producto de consumo mínimo viable. Quiere decir que cuando tienes un prototipo de una taza, haces varios prototipos hasta cuando tienes la última taza, y entonces esa taza es la que puedes lanzar al mercado y producir en masa y vender. Tu producto mínimo viable. Ese es. Claro, lo ideal, si tienes $10.000, pues entonces utilizar un poquito más de capital, porque aquí el riesgo, el drawdown estimado es 47% de tu capital. Si tú estás en posición de arriesgar 47% de tu capital cuando inicias con el capital mínimo viable de $2.000, perfecto. Si no, la idea es, al conocer lo que voy a explicar ahora, es saber entonces que si pones más capital, obviamente no se verá 1.560%, pero igual obtendrás 10.000 o $20.000 de ganancia por encima del capital invertido. Es la probabilidad. Ahora bien, así cerramos el compás de qué es Osiris Ragnarok. Lo segundo, la ventaja competitiva al operar Forex es que estas entradas, el diseño original, como expliqué, aquí el diseño es de 5 entradas. El diseño original tenía 10 entradas y era mucho más complejo. Todavía está activo y tiene un proceso que para aquellos que son miembros directamente son clientes, se los explico, porque tiene otra serie de oportunidades de trading que son apropiadas dependiendo de la situación de mercado. Pero eso ya está dentro de ese módulo de Osiris Génesis. En Osiris Ragnarok nuevamente son 5 niveles. Estudiando la data, la ventaja competitiva es que conocemos que de esos 40 trades fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 escenarios claves con composición de 3 trades máximo dentro de una probabilidad de 5. O sea, lo voy a poner aquí. 3 trades de 5, los que realmente crean esa oportunidad para ganar dinero. Eso quiere decir que cada vez, y lo voy a explicar aquí, cada vez que llegaba al tercer trade, el mercado no continuaba. Y eso es por la parte matemática de cómo está diseñado el algoritmo. El algoritmo está compuesto por algunos indicadores, pero la parte fundamental del algoritmo, la parte fundamental es una proyección matemática. Funciona sencillamente por niveles matemáticos, no funciona tanto por medias móviles como funciona la mayoría de los EAs. Y esa es la ventaja del algoritmo. También en la parte de trade de seguridad, el algoritmo ofrece una parte matemática en la cual si hay una presión, quiere decir que si el mercado se mueve muy rápido al alza, o si el mercado se mueve muy rápido a la baja, si este nivel no se ejecuta, cuando pasa al nivel 2, al trade número 2, él no entra al nivel 1. El algoritmo matemáticamente dice, bueno, no se puede ejecutar el 1. Bueno, se fue. Entonces vamos en el 2. ¿Por qué este sistema de seguridad? Porque entonces el sistema no se sobreapalanca en esta zona. Algunos pueden pensar, bueno, no, perfecto, pero podemos ejecutar los 2 trades y ganamos más dinero. Sí, pero ¿qué pasa si esto continúa? Entonces la pérdida se amplificó en esta zona. Por eso son trades de seguridad. Y en esta composición de los trades que estoy recopilando aquí, se dio un trade de seguridad. Entonces, con estos 3 trades, estas 3 posiciones conocidas, sabemos que podemos dejar pasar y únicamente operar el tercer nivel. Y en este tercer nivel, si ya conocemos el lotaje, el riesgo, recordando que estamos utilizando capital de riesgo 4, ya sabemos que es 0,84 más 1,08 más 1,32. Cuando el tercer nivel se ejecuta, entonces podemos ir en un global en todas las posiciones y crear un único trade estimado de 3 lotes y medio. Y eso es lo que se trata aquí, de 3 lotes y medio. Y por ejemplo, ya lo tengo aquí, lo voy a marcar en los casos de las operaciones. Vamos a ver, 6 operaciones. La primera operación que llega hasta el nivel 3 es dólar americano contra dólar canadiense. Y
vamos a buscarlo aquí en la sección. Vamos a ver si lo encuentro aquí. ¿Dónde está? Está el de la libra. Vamos a ver el del dólar canadiense. Está en la página 2. Vamos a verlo. Aquí está, en la página 2. Vemos el 1.32, o sea, quiere decir el tercer trade de una canasta de 5. Pero en esas 6 ocasiones solo llegamos a esto y es la ventaja que tenemos. Entonces, le voy a dar clic al trade. A ver si el trade se abre en esta sección. Es importante para verlo. Y solo lo voy a hacer esta ocasión porque ya tengo toda la data, ya la tengo reservada. Aquí vemos las posiciones. Vemos, vamos a ver, aquí están las 3 posiciones. Aquí es la última posición, venta 1.32. Ahora, lo que voy a enseñar es lo más importante. El 1.32, la apertura de esa posición es 1.3369. 1.3369 y vamos a buscar aquí la vela japonesa. Si ven arriba, en esta zona, enfócate en esta zona. Muy bien. 1.3362. ¿Ves allí donde dice H? 1.3382. Nuevamente, 1.3369, precio de apertura de este corto en el tercer nivel. 1.3369. Muy bien. Y ahora, si analizamos la vela en movimiento, vemos que el máximo H, el high, fue 1.3382. Eso quiere decir que hay aproximadamente unos 12 pips de drawdown. ¿Por qué esto es muy importante? Porque ahora lo voy a llevar a la práctica. Esta cuenta que estoy utilizando es una cuenta demo para explicar el movimiento. Sí, estamos vendiendo, ¿ok? Y por teoría se ejecutó aquí el trade. Muy bien. Este es el tercer punto. Y ahí vamos a combinar todos los trades. Vamos a utilizar 3 lotes y medio. Esto, si lo quieres hacer manual, y voy a explicar por qué esto es importante también. Entraste el corto. Vendemos. Ahora, el drawdown fue aproximadamente de... Ok, voy a bajar la temporalidad para que se aprecie mejor. 4 horas. Aquí, perfecto. Si el drawdown fue estimado como 14 pips, esto es el posible drawdown que tenías en ese momento, 367 pips. ¿Por qué? En vez de esperar ir trade 1, trade 2, trade 3, ya sabemos cómo fue el éxito. Entonces nuestra posición es esperar, buscar esas 6 incidencias. Quizás en 2019 sean 7, quizás sean 4. Pero sabemos que nuestra probabilidad, nuestra ventaja, y ahí viene el concepto, ventaja operativa que vamos a tener al estar en Forex, va a ser saber que cuando llegamos a esta zona es nuestra mejor probabilidad para generar esas ganancias explosivas. Obviamente guiados por Osiris Ragnarok, un algoritmo de martingala de riesgo definido. Entonces, al entrar en el punto 3, ya sabemos qué lotaje tenemos, porque dejamos pasar el 1, el 2 y acumulamos con el 3. Entonces, si esta situación se da y tu primer trade es esto y entras al mercado, sabes que vas a tener un drawdown estimado de 367. Hay un caso, y lo voy a explicar, que llegó hasta unos 30 pips. Ya ahí vas a marcar 845 de drawdown. Y de allí se genera, si sucede inmediatamente, se genera este 47,23% de drawdown. Porque estás trabajando con un capital mínimo viable de $2,000. Hay presión. Estamos siguiendo la estrategia, estás siguiendo la estrategia, pero hay presión en tu cuenta. Pero aquí viene la parte. ¿Qué sucede entonces? Si tomamos esto y analizamos este trade, sabemos que está el dólar americano contra el dólar canadiense. Aquí está, perfecto. La ganancia es, aquí lo tienes, 170 pips. Pasamos al gráfico y calculamos todo esto. Muy bien, 170 pips. Vamos a marcarlo por aquí, aproximadamente. Aquí lo tienes. Entonces, siguiendo el modelo, y sabemos que desde el tercer trade, la tercera operación, esa posición nos lleva a una ganancia de 170 pips aproximadamente. Estás buscando, acumulando todo el riesgo, partes a buscar 170 pips, 168 pips aproximadamente. Estás hablando de $4,400. Y en este único trade, recuerda, hay 6 incidencias. En esta primera incidencia
este primer escenario donde acumulamos y esperamos hasta el tercer trade y tomamos todo el riesgo en una sola posición, ya, ¿qué estás haciendo? Estás creando 200% de tu capital mínimo viable. Y ese es el poder de Osiris Ragnarok. Y esto es utilizando el mismo riesgo que estoy estableciendo aquí. Capital de riesgo 4. Lo puedes cortar a 2 si quieres. ¿Por qué no? Podemos bajarlo a la mitad del riesgo. ¿Queda claro? Entonces, eso sucede. Y así se repiten las próximas 5 incidencias. Entonces, si esas incidencias arrojan una capacidad de $4,400, vamos a revisar una vez más. Vamos a revisarlo en el caso de la libra, porque la libra tiene un precio de lotaje diferente. Bueno, aquí está cayendo la libra. Digamos que es compras, solo por decirlo. Compramos y buscamos 170 pips. Ahí tenemos. Es un lotaje diferente porque el valor del pip de la libra esterlina contra el dólar americano difiere al valor del pip. Piensa en puntos. El punto difiere el valor porque son dos monedas totalmente distintas con apreciaciones diferentes. En el caso de la libra esterlina estamos hablando de $1,500 más por el mismo recorrido. Entonces estamos hablando de 5.953. Ahora, ¿por qué lo anoto así? Porque hay dos incidencias en 1900 y hay dos incidencias del escenario de la libra esterlina. Estos sí son similares. Sí, 4.400. 4.400. 4.400. Y el final... Bueno, aquí también 4.400. Ya sabemos. Entonces voy a sacar la calculadora. Voy a sacar la calculadora. Y básicamente así es que funciona. Entonces, es una cuestión matemática de entender esto. Y siempre conocer tu riesgo. Va a haber un riesgo que está establecido por el movimiento que pueda haber al ejecutarse el último trade. Este trade te puede llevar a 10 pips en contra, 20 pips en contra. Lo ideal es que en la primera posición que tomemos, o que tomes, si lo haces directamente tú, la calculadora. Vamos a tomar esto aquí un momento. Ok, voy a sacar la calculadora y llevar esto a un global. Entonces, ya tenemos conocido qué es Osiris Ragnarok. Sabemos cuál es la ventaja en lo que es la operativa, la ventaja competitiva al operar con este modelo. Y tercero, sabemos primero que en la tercera parte ya despejo tu duda de qué es el capital mínimo viable. Eso no quiere decir que tienes que empezar con $2,000. Eso quiere decir que si tienes $2,000 hay una oportunidad y es una realidad matemática tangible. O sea, se puede saber, se puede lograr, pero hay que estar anuente a los riesgos. Y también saber que hay otros diferentes tipos de capital. Para una persona que tiene 10, una persona que tiene 30,000 y tiene la capacidad de trabajar 14 a 16 meses con su capital directamente en este modelo, los resultados con un cierto riesgo son aceptables. Entonces, voy a tomar 5.900 dos veces. Y quedan otras dos incidencias que son 11.800, 4.400 por 4 y más 11.800. Ahí está, $29.400 aproximadamente en un periodo de un 9 a 10 meses. Ahora, esto claro está. Esto está basado en entender exactamente cuál es el movimiento, cómo se mueve el patrón del sistema. Claro, estos son 6 incidencias por 3. Estamos hablando de 18 trades nada más. Que fueron. Lo tomamos en 6 incidencias por 3 niveles. Son 18 operaciones. Pero lo que yo estoy proponiendo es esperar hasta el nivel 3 y tomar una simple posición con el acumulado, como lo mostré aquí, el acumulado de lotaje, el riesgo anterior que no tomamos en esos diferentes niveles. Y partir de ese nivel. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Ahora, esto te quiere decir algo muy importante. En vez de generar 20.400,
Cuando ya tienes un poquito más de capital, ponte que esto sube a 6.000, 7.000 dólares, entonces, ¿por qué no decir lo próximo? Y lo voy a graficar. Aquí entré a una posición porque tomé el riesgo, pero ya tengo más capital. ¿Por qué no decir voy a tomar otra posición también? Y sería la segunda posición. Muy bien, voy aquí a hacer algo. Segunda posición, porque ya tienes dos posiciones. Entonces tienes una posición que te va a generar, ya lo conoces, y si puedes aguantar el riesgo, aproximadamente digamos que tienes aquí un riesgo de 40 puntos, logramos aguantar este riesgo, ya tienes dos posiciones que van a generar 5.900 en el caso del trade a la libra. Y solo estamos operando cuando el sistema, cuando Osiris Ragnarok nos da esa información. Entonces ya tienes dos posiciones que te van a generar 5.900. Estás ganándote 11.800 dólares. Entonces, esta figura... ¿Dónde está la calculadora? Bueno, no. Bueno, ya no tengo la calculadora. A ver si la puedo sacar de nuevo. Repetimos. Entonces, si tienes 9.900, pero llevaba estas dos posiciones, estás hablando de 6.800. Eso quiere decir que si lo manejas adecuadamente, este 29.400 puede realmente ser 58.800 dólares. Pero eso tiene que ser manejado. Tienes que entender que obviamente si agregas dos posiciones de 3 lotes y medio, estás también aumentando tu riesgo. Y en vez de tener un riesgo, cuando pasamos, que vimos el ejemplo, lo voy a hacer una vez más, cuando... Voy a cerrarlo aquí. Si la posición se va en contra tuya y tienes, ponte, un drawdown, aquí se ve. Aquí, por ejemplo, tienes un drawdown de 21 pips, ¿vale? Ya no estamos hablando de 763, ahora vas a cargar un drawdown de 1.400. Por eso no lo puedes hacer del inicio, lo tienes que hacer ya después cuando tienes un poco más de capital ganado, un poco más de ganancias. Y así es como funciona. Entonces, estas son las oportunidades que puedes tener, básicamente, utilizando Osiris Ragnarok. Martingala de riesgo definido. Aquí, capital mínimo viable, 2.000 dólares. Y, por supuesto, los números nos mienten. Aquí está toda la información, todo el desglose. Obviamente ya está estudiado. Pero la regla entonces final es acumular todo el riesgo entre un único trade en la tercera parte. Y cada vez que vemos que el sistema entra en este nivel, de forma manual podemos utilizar esto en nuestras cuentas. Claro está, el sistema está también en una composición automática que genera esto. Todo depende de lo que tú quieres como individuo. ¿Cuál es tu meta financiera en este 2019? Para Laberinto de Divisas, José Ricaurte, Jaén.